Sé que al oír el disparo pensé que iba a morir y no fue así. Intentó 2 veces disparar. Pero Dios me dio otra oportunidad. Ese hombre dispara al muchacho destrozando su cara y acto seguido comienza a querer disparar a la joven llamada Nahid. El hombre intenta una y otra vez dispararle, pero el arma no pudo ser disparada. Y esa joven ecuatoriana es mi hija Nahid. Ese hombre, él dice que hay una bala que no pude disparar porque hubo un brazo poderoso que detuvo, aleluya, el brazo fuerte de Dios, la oración de una madre, aleluya. Él fue el que salvó a mi hija. Buenos días, señor Colomar. Soy Grace Ruperti. Acabo de llegar a Madrid. ¿Usted cree que podemos vernos? Hace un par de semanas recibí la llamada de una mujer desde Ecuador. Su nombre es Grace Ruperti, una auténtica madre coraje. Anaid, su hija, vivió en Madrid una temporada. Una noche, el asesino de La Baraja intentó matarla, pero no lo consiguió. Cuando una madre está dispuesta a recorrer medio mundo para sentarse cara a cara con la persona que trató de matar a su hija, lo único que puedo hacer es escucharla. Este viaje para nosotros es muy importante. Alfredo Galán cambió la vida de mi hija, la vida de mi familia, y el motivo de mi viaje, el estar aquí, es porque debo cumplir una promesa. Tengo que extenderle el perdón de Nahid a Alfredo Galán. Es una decisión muy valiente por parte de usted y de su hija, pero quizás sería conveniente que antes de que usted vaya a verle, conozca realmente qué es lo que sucedió con Alfredo Galán. Ya ha matado a 6 personas con el mismo arma. Dejaba junto a sus víctimas una carta de La Baraja. El asesino en serie más despiadado de la historia de España. El portero de una finca en Chamberí ha aparecido muerto esta noche con un disparo en la cabeza. Ha sido su propia compañera sentimental quien lo ha encontrado. El primer asesinato de Alfredo Galán lo cometió en Chamberí, un céntrico barrio de Madrid. Quería matar sin más y seleccionaba sus víctimas al azar. Siguió a una empleada de correos. Cuando se disponía a matarla, se cruzó en su camino un portero. Le siguió hasta la portería. Había una puerta abierta que ponía portería. Entré y vi a un hombre que vestía un mono azul. Había un niño de 3 o 4 años. Saqué mi pistola y la dirigí hacia la cabeza del hombre, diciéndole, de rodillas, de cara a la pared. Obedeció y yo apreté el gatillo, pero la bala se encasquilló. El hombre se dio cuenta de que iba a disparar y me dijo, no, por favor. Yo volví a apretar el gatillo y cayó fulminado. Y mi niño, el pequeño, estaba en una mesa sentado al lado de él, llorando. Le digo, cariño, ¿qué ha pasado aquí? Y él me dijo, me he asustado mucho, he tenido mucho miedo. Que fue un hombre malo que entró a casa y le disparó a su papá en la cabecita. Levantó sus bracitos y me dijo, mira mamá, así le hizo ponerse a mi papá. He visto un poco de sangre, una huella de sangre en el suelo, ¿no? Doña Mercedes. Entonces... Este hombre es el portero asesinado por Galán, Juan Francisco Ledesma. Estas imágenes son de 1995, 7 años antes de su asesinato. Aquí le vemos contando a los medios de comunicación cómo descubrió casualmente el cadáver de una vecina que había sido asesinada en el inmueble en el que él trabajaba. Nunca imaginó que 7 años después iba a ser la víctima del asesino de La Baraja.
En principio es un crimen muy anómalo, no responde a ningún patrón, a ninguna línea de investigación que pueda permitir apuntar a un autor conocido. No hay un robo, este hombre no traficaba con drogas, no respondía a una cuestión normal, era una cuestión bastante extraña. ¿Qué esperas de este primer día de declaración? Bueno, espero que Alfredo Galán hable. Hoy voy a encontrarme con una persona. De la mañana su mujer daba la voz de alerta. Se llama Sonia Ledesma. En la cabeza. Francisco, de 49 años, era el portero del número 89 de la calle Alonso Cano. Su padre fue la primera víctima de Alfredo Galán. Quiere hablar conmigo. Dice que tiene que contarme algo importante. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios de emergencias, que se encontraron a Francisco en el suelo con un charco de sangre alrededor de la cabeza. Yo estaba trabajando y recibí una llamada de la mujer de mi padre diciéndome que se había encontrado a mi padre tirado en el suelo en un charco de sangre. Me dijo que no sabía si estaba vivo o muerto. Entré en un estado de histeria y cogí mi bolso y me vine para acá corriendo. Sonia, es un gusto conocerte y gracias por estar aquí, por haber venido. Mira, yo sé que es duro. ¿Puedes decirme qué ocurrió con tu papá en relación a Alfredo Galán? No sé, mira, ahí es que en el caso hubo muchas cosas raras. Ahí, por ejemplo, mi padre tuvo un forcejeo, porque además en la autopsia sale que mi padre tenía los nudillos morados de haber tenido un forcejeo, con lo cual él se defendió. Igual que se encontró una colilla tirada en el suelo de la cocina y nadie sabe de quién es esa colilla. Y además, en casa de mi padre no se encontró ningún naipe. Hay muchos cabos sueltos que no terminan de encajar. Entonces, yo sigo sin entender muchas cosas y sigo pensando que en casa de mi padre entraron por lo menos 2 personas. Ahí había implicada a más gente, lo englobaron todo como el asesino de la baraja, todo porque era el mismo arma el que había disparado a todos. Y además Alfredo Galán, en su tercera declaración, dijo que él había vendido esa pistola a 2 personas y que en el juicio lo diría, pero nunca abrió la boca. Pero, ¿y las investigaciones, las sentencias, las pruebas y el mismo hecho de que Alfredo Galán se reconociera como el culpable de esto? Sí, pero hay otras cuestiones que por lo menos a mí no me cuadran. ¿Y has pensado en hablar con él? Yo he escrito a Alfredo Galán 2 veces a la cárcel y todavía estoy esperando la respuesta, porque yo necesito saber quién es el asesino de mi padre. Yo también le he escrito a él 2 veces, porque también quiero verlo. Tengo un encargo que me hizo mi hija y que es que lo busque para entregarle una palabra de perdón. Te agradezco infinito esta tarde porque realmente ha sido muy importante para mí. Muchas gracias a ti y que tengas mucha suerte. Al principio me fue imposible entender el propósito de Grace. ¿Por qué citarse cara a cara con alguien que estuvo a punto de arrebatarle la vida a su hija y perdonarle? Anaid sobrevivió al asesino más despiadado de nuestro país. Pero 12 años después falleció víctima de un cáncer. Fue en su lecho de muerte cuando la joven le hizo jurar a Grace que le daría su perdón a Alfredo Galán. Mi hija partió un wow. No es fácil.
No es fácil. Una de las cosas que fue tremendo es que ella se ponía a cantar en terapia intensiva. Y le decían, pero cállese. Shh. Y ella decía, pero bueno, aquí la gente grita, el otro se muere, el otro... ¿Y cómo no me permiten a mí poner una nota diferente? En medio de todo esto, yo quiero cantar. Ella cantó un tema que dice, contenta estoy en mi corazón, al cielo voy. Esa es mi canción. Y yo volví a cantar. Y me dijo algo, ¿por qué me miras así, mamá? ¿Con qué cara yo le estaría mirando? Y me dijo, mírame con los ojos de la fe. No me mires así, mírame con los ojos de la fe. Me sacaron porque le iban a entubar y ella levantó la mano. Y me hizo así. Han pasado 2 semanas del asesinato del portero. Otra vez al azar, mientras Juan Carlos Martín Estacio espera la llegada del autobús, un turismo se detiene frente a la parada. El asesino de la Baraja camina hacia Juan Carlos con una pistola en la mano. Cuando se encuentra a su lado, le ordena que se arrodille, apuntándole con el arma. El asesino, sin dudarlo, le dispara a la cabeza y se marcha. El cadáver lo descubría de madrugada un conductor de un autobús nocturno. Juan Carlos, de 28 años, estaba tumbado boca arriba bajo esta marquesina en el barrio de la Alameda de Osuna, muy cerca del aeropuerto. Se realiza el levantamiento de cadáver junto con el forense y el juez de guardia de aquel día, y por parte de Policía Científica se efectúa la inspección ocular técnico-policial. Aparentemente las lesiones proceden de la cabeza, que son de donde sale la sangre, bueno, el orificio de entrada en la base del cráneo, en la zona occipital, y con una salida en la zona frontal. Creo que con una trayectoria diagonal. Yo era compañero de trabajo de Juan Carlos Estacio. Trabajábamos en el aeropuerto de Barajas, de limpiadores. A ver, explicación no teníamos ninguno, nadie. Estábamos todos asustados, con miedo en el cuerpo, porque era un chaval, ya te digo, de los más normal del mundo. Se escucharon muchos comentarios de que si había ajuste de cuenta, que se tenían problemas con su familia, con su novia, padres, etcétera, pero yo hasta ahí no sé nada más. O sea, que han llegado tranquilamente a seguir una vida con 28 años, que el muchacho tenía su futuro, tenía sus ideas de matrimonio, de lo que fuera, y que llegue una persona y que así le pegue un tiro y lo deje ya, o sea, que esto ya no sé dónde vamos a llegar. Si este ni en pelea ni nada se metía, si este no se metía en pelea ni se metía en nada, ¿qué va? Y además los amigos que tiene él también son muchachos pacíficos, no son esas pandas que hay que se dedican a las discotecas, a pegarse. No, esto era pacífico, o sea que no, ajuste cuenta no, eso desde luego descartado. Se ha indagado lógicamente en el entorno de la víctima, no había ningún indicio, ni hay ningún indicio de que haya podido tener ningún problema con nadie, y realmente la policía ha estado muy despistada desde un primer momento porque no ha sabido qué es lo que ha podido pasar. Esta es la parada del bus en donde ocurrieron los hechos. El crimen de Juan Carlos Martín Estacio encajaba perfectamente con la ejecución que podía hacer un sicario. Era una muerte y una ejecución con un tiro en la nuca, como si fuera un mensaje para alguien. Pero entonces, ¿Alfredo Galán era un sicario? Alfredo Galán no era un sicario, simplemente imitaba una forma de matar. Junto al cadáver aparece un naipe de unas de copas, que es lo que, bueno, posteriormente motivaría el nombre que le dio a esta secuencia de asesinatos que hubo en Madrid. Aquí, al lado del cadáver, apareció una carta, el as de copas de la Baraja española. ¿Pero esa carta le echó el asesino? Parece ser que no, que podría ser una cosa fortuita, porque aquí en las proximidades había un bar que organizaba timbas. La policía investigará ahora si el asesino dejó la carta por descuido o si quiso decir algo. Si fue así, un naipe puede significar muchas cosas: juegos de rol, tarot o un mensaje de un ajuste de cuentas. ¿Por qué a él? Al asesino le daba igual quién era su víctima.
Él lo único que quería era satisfacer sus ansias de matar y demostrar al mundo su poder. Galán lo único que hizo es convertir la vida real en un escenario del crimen. La aparición fortuita del naipe en el segundo caso otorga a Galán una identidad cinematográfica que le gusta. La prensa, a raíz de esta información, decide ponerle el nombre en base a la aparición de ese naipe junto al cadáver del segundo de los hechos. Ahí Galán, que era muy seguidor de sus propias noticias, en todo tipo de publicaciones, prensa, tal, y según nos manifestó su propia familia, yo creo que le gusta la idea de tener un nombre de guerra, y adopta la metodología que la prensa le ha puesto. Entonces es así como nace el asesino de La Baraja, ¿verdad? Sí, es así. Ese mismo día, 12 horas después y a escasos 20 kilómetros, vuelve otra vez a entrar en un bar en donde dispara a 3 personas. Otro caso es el del pistolero del bar de Alcalá de Henares. Ayer tarde descerrajó su 9 milímetros sobre la dueña, su hijo y una clienta, dejando 2 muertos. Esto que hoy en día es una vivienda, en el año 2003 era el Bar Rojas. Hasta aquí llegó el asesino de La Baraja para cometer otra de sus horribles atrocidades. Ha habido un doble homicidio y uno intentado sobre los clientes del bar y los propietarios del mismo. Ahí lo que hay son 2 cadáveres y una persona que ha recibido varios impactos de bala, no ha resultado fallecida, y que cuando llegamos nosotros el grupo de homicidios ya ha sido trasladada al hospital. Nada más que entró, se puso enfrente de mi hijo y se miraban los dos, y con la mano derecha saca una pistola y de repente pues oímos un disparo muy grande que rebotó todo el bar, y de repente miré y mi hijo ya no estaba dentro de la barra. Y entonces este señor se volvió hacia nosotras apuntándonos con la pistola y disparó a Juan. Me disparó por la espalda, sentí un golpe muy fuerte, y me tiré al suelo y me encogí. Entonces me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado. Y luego seguidamente, en unos segundos, pues volvió a dispararme en la pierna. En apenas 3 semanas, 4 asesinatos y 3 intentos. Nadie entiende lo que está ocurriendo en Madrid. La policía está perdida. No es capaz de conectar el asesinato del portero con el doble asesinato del Bar Rojas, hasta que de pronto saltan todas las alarmas. El laboratorio de balística de la policía lo confirma. Todos los asesinatos han sido realizados con la misma arma, una pistola Tokarev. Un asesino en serie anda suelto por las calles de Madrid. Por los elementos balísticos encontrados en los lugares de los hechos, se dictaminó que esos proyectiles o que esas vainas de proyectiles habían sido disparados por una pistola denominada Tokarev, fabricada en su día, pues allá por los años 1930-1960 en Rusia, y muy extendida en todo lo que sería el área de influencia de la URSS, ¿no? Del área de los Balcanes, ¿no? Entonces eso, unido incluso a que pues este individuo mostraba cierta destreza en el manejo de las armas y cierta puntería, pues nos hizo pensar que pudiera ser pues un miembro de las Fuerzas Armadas, un miembro de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad, y que hubiera tenido algún tipo de destino o comisión de servicio en la zona de los Balcanes. Uno de los primeros miedos que te entra es que incluso que pueda tratarse de un compañero tuyo. Hola, por favor. Teresa es la señora que sobrevivió en la matanza del Bar Rojas. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. Quiero que veas este material. Los testimonios de los supervivientes han llevado a la policía a pensar que se trata de un varón joven, de pelo negro y complexión atlética.
A través de los datos aportados por la testigo se hace un retrato robot, se emitió por los medios de comunicaciones, y también se pidió la colaboración de la sociedad, ¿no?, de la ciudadanía, porque si no era pegar como un palo de ciego, ¿no?, porque a quien busca, ¿no? Teresa ingresa en el hospital de Alcalá. La policía se presenta en el hospital y Teresa reconoce en el retrato robot y en una fotografía al posible asesino de las personas que estaban en el bar. Ella hace un reconocimiento positivo de una persona. Nos pone el matiz de que cuando él ejecuta el hecho lleva gafas puestas. Nosotros le sometemos a una vigilancia intensa durante 24 horas hasta que conseguimos realizarle una fotografía con gafas y vuelve a reconocernos a la misma persona como el autor de los disparos en el bar Rojas. Esta persona pertenecía a una rama de los skinhead llamada Hammer Skin, violentos, relacionado con los ultrasur del Real Madrid. Da un perfil bastante apropiado y después de todo tipo de seguimientos y vigilancias que se le hacen a esta persona, pues en un momento dado se decide proceder a su detención. Una noticia de última hora. Esta mañana ha sido detenido Francisco Javier Antuñano del Toro, de 25 años, presunto autor del doble crimen cometido en el bar Rojas de Alcalá de Henares. La policía atribuye estas dos muertes al asesino de La Baraja. Su detención ha sido posible gracias al testimonio de una de las víctimas. Mi hermano es una persona fuerte, él está impresionado, claro, no se puede encontrar bien. Pues claro, si no te encuentras bien cuando haces una cosa, pues una cosa que no has hecho, pues todavía peor. En la forma que se ha hecho, en la forma que se ha procedido, te encuentra impresionado, pero bueno, es lo que quiere, que se esclarezca el tema y que se arregle lo antes posible. No sé si sabías algo de esto. Nunca he oído hablar de estas personas. Cuando Teresa se recupera, en un primer momento reconoció a Antuñano como autor de los hechos. Era una persona que estaba en el punto de mira de la policía. ¿Pero y ese hombre tenía algo que ver con Alfredo Galán? No que se conozca o que ellos hayan reconocido. Antuñano sabía disparar, había sido militar. Otro hecho importante es que durante el tiempo que él estuvo detenido no se produjeron más asesinatos y eso fue en su contra. 3 semanas después de su detención, el juez considera que no hay pruebas suficientes para prolongar su prisión. Se parecía mucho. Ya te digo que de perfil se le parecía por la nariz, porque también en aquellos momentos fue horrible, todo era segundos. Pues un momento de mucha tensión y muy duro, pues sobre todo por todas las injurias que se han dicho sobre mi hermano, cosa que era muy fácil de averiguar, de que él no ha estado en Bosnia, que no ha estado en Kosovo, que era un militar profesional, es un tío normal, que regenta su negocio, ¿entiendes? Tiene un negocio de hostelería tipo familiar, regenta su negocio y tiene una vida bastante normal. La policía ahora se plantea incluso un nuevo interrogante. Es posible que exista más de un asesino y que los homicidios fueran cometidos por distintas personas que se intercambian un mismo arma. Es en esto en lo que se basa Sonia cuando me comentó que para ella eran varias personas intercambiándose la misma arma. Eso es lo que valoró la policía en un primer momento y se produjeron incluso detenciones, pero se tuvo que dar marcha atrás porque no habían pruebas suficientes. Y con este hombre en la calle, o sea, la policía vuelve a estar como al principio. La policía realmente se encuentra perdida. Está en un auténtico laberinto dando palos de ciego. Desconocemos cuáles son sus patrones de conducta, con lo cual se vuelcan casi todos los recursos humanos y materiales en el esclarecimiento de este asunto. De primero, pues a lo grande, vamos, todo lo que había se mete ahí en la investigación. Se repite el que no hay un patrón claro, entonces esto vuelve a incrementar la sensación de alarma social, es decir, la sensación de que nadie está a salvo. Madrid tenía en ese momento un teórico llamado asesino en serie que podía cometer crimen en cualquier momento, era una realidad. Obviamente los ciudadanos pues debían de estar más que preocupados, muy temerosos de esa situación. Mi hijo David lleva viviendo en España casi 18 años y hace mucho que no nos vemos. David y Anahid vivían juntos cuando Alfredo Galán intentó acabar con su vida. Mi hermana siempre ha sido una persona muy alegre, muy contenta. Nunca
con un problema encima, al contrario. Anahit trabajaba mucho, ella quería enviar dinero a sus hijos. Su idea era volver a estar con sus niños lo antes posible. Llevaba muy mal estar separada de ellos. A raíz de esto, mi hermana cambia, anda un poco depresiva. Yo creo que se queda marcada para toda la vida. Tanto tiempo sin verte, mijo. Ha valido la pena tantas horas de viaje, pero estoy feliz de verte. Nosotros vivíamos en este portal, yo estaba en la discoteca trabajando. Ese día le pedí a mi hermana con un amigo que nos acompañaran. Yo volvía de la discoteca, ellos se quedaron allí y yo subí a hablar por teléfono. El timbre empezó a sonar fuerte, como loco, entonces mi reacción fue molestarme, decirle que por qué timbraba así, y mi hermana cogió y me dijo, baja, baja, que a Eduardo le han disparado. La noche que Alfredo Galán intentó matar a Anahit, el asesino cogió el coche y se echó a la calle sin rumbo fijo. Repite una vez más su modus operandi. Su macabra obsesión le llevó hasta Tres Cantos, al norte de Madrid. Fue allí donde vio a Anahit y a su compañero Eduardo hablando en la calle. Viene la persona caminando, siento como una explosión dentro de mi cabeza. Caigo al piso, siento como un... Y los gritos de Ana que decía, ¿por qué le disparas? ¿Estás loco? Yo cogí un cuchillo en la cocina y bajé corriendo. Entonces me encontré a la policía. Mi hermana me abrazó y me dijo llorando que le habían disparado a Eduardo. Entonces yo me fui. Estaba Eduardo tumbado, que le habían disparado en la cara. Yo lo veo a Eduardo, se me revolvió el estómago y me fui atrás a vomitar. En ese momento yo me doy cuenta de que la cosa era grave, de que había una persona que andaba disparando a la gente y tirando un naipe en el suelo. Mi hermana estaba totalmente destrozada, o sea, estaba pero en shock, en un estado de nervio, mamá. Eran las 7:30 más o menos en Guayaquil. Sentí algo así, una impresión, y yo dije, Dios mío, como olor a muerte. Y le dije a tu hermano, le digo, José, no te voy a poder explicar, no me vas a poder entender. Me voy a quedar sentada esperando una llamada, pero antes de esto he comenzado a orar, a pedirle a Dios con todo mi corazón. Le dije, Señor, la verdad es que no sé quién es la persona que está pasando esto, pero quien sea, Señor, auxíliala. Hasta que tú me llamaste y me dijiste, mamá, su hija ha vuelto a nacer. Mi hermana se tropezó con el asesino de La Baraja. Estábamos conversando y de repente mi mamá se queda como en blanco y me dice, hijo, ¿hueles eso? Y yo le digo, ¿qué huele? Me dice, huele como a muerte. Siento que el espíritu de la muerte está pasando y como que va para adentro. Yo le digo, mami, y me dice, no, hijo, y siento de que la persona que esté en dificultades es cercana a la familia. Grace interpretó el hecho de que Alfredo Galán no matara a su hija como un milagro. Lo que pasó con mi hija, Anahit. Desde ese momento, Grace ha dedicado su vida a la iglesia evangélica, predicando el milagro de Anahit por toda Latinoamérica. Yo cuando te fuiste al aeropuerto, yo le dije, Señor, no va en el avión, va en tus manos. Y el asesino de La Baraja, acto seguido, tira un naipe del tarot, el as del tarot, a los pies de Ani. A partir de ese momento, la vida de mi hermana cambió por completo, mamá. Ya no podía trabajar, no volvió a ser la persona que era antes, mamá. Mi vida se convirtió en un infierno. No podía salir sola porque me daba miedo. Y aparte la presa me seguía por todas partes, me tomaban fotos. En mi habitación yo me escondía debajo de la cama. Cerraba todas las puertas para que nadie me viera. Me cambié, me corté el cabello. Cambié todo. No quería que me encontraran.
Alfredo Galán es una persona sin escrúpulos. A mí me da la impresión de que cuando salga de prisión va a seguir matando. Mi madre quiere perdonarlo, porque mi hermana se lo ha pedido. Pero yo creo que una persona así no merece el perdón de nadie. Yo no olvido que él intentó matar a mi hermana 2 veces, pero respeto la decisión de mi hermana y de mi madre. Hoy ha sido un día muy intenso, lleno de muchas emociones. La inmensa alegría de ver a mi hijo David después de tanto tiempo. Al mismo tiempo, ver aquel lugar donde ese hombre por poco asesina a mi hija es como que si me revolviera muchas cosas por dentro. Cada vez que me enfrento a la realidad de Alfredo Galán Sotillo, realmente el dolor de las personas que vivieron su crueldad se hace presente. No me olvido del motivo de este viaje, que es extenderle a él tu perdón. Alfredo Galán estaba de vigilante jurado y entonces allí tenía como misión buscar al asesino de La Baraja, del cual había ya algún retrato robot. Entonces, claro, le hacía gracia, en el fondo, entre comillas, pues que él, que era el asesino de La Baraja, tuviera que ser el que se vigilaba a sí mismo. Y pasó los filtros que tenga Prosegur, que me imagino que serán bastante comunes a los de otras empresas de vigilantes jurados. Quizá los filtros no sean todo lo eficaces que debieran ser. El ya conocido como asesino de La Baraja ha vuelto a actuar en Madrid. Anoche disparó a un matrimonio de rumanos. Él venía de trabajar, su mujer le había ido a esperar a la salida de la estación de metro de allí de Arganda del Rey, y cuando están regresando a su domicilio, un solo individuo se cruza con ellos y dispara a bocajarro en la cabeza del individuo varón, que fallece prácticamente en el acto, y dispara hasta 4 veces sobre la mujer, que ya trata de defenderse. 2 impactos le dan en la cabeza y otros 2 en uno de los brazos. Junto a sus cuerpos había 2 cartas, el 3 y el 4 de copas. Estamos ante la presencia de un loco, de un psicópata, de una persona que quiere retar, engañar a la policía. En los últimos hechos incluso parece ser que emplea algún elemento cazavainas, porque ya en el lugar de los hechos ya no se recogen vainas. El asesino era listo. Como sabe que los casquillos salen por la ventana extractora, ¿qué hizo? Para no dejarlos en el suelo, colocó una red, de la red cogía los casquillos y se los quedaba. He quedado aquí con un abogado. Me quiere contar la historia de una pareja, Georgie y Doina, 2 víctimas más del asesino de La Baraja. Oh, José, fue aquí, ¿verdad? Efectivamente, aquí es donde mataron a George y a Doina, donde vinieron a buscar una vida mejor y se encontraron con una ejecución brutal. Los asesinaron a quemarropa, a cañón tocante con una pistola, y los dejaron muertos. Y ellos dejaron familia. Después de la muerte de sus padres, quien no tuvo vida fueron esos 2 pequeños. Eran gente muy humilde que venían a buscar una vida mejor, a ver si lograban hacer un poco de dinero para sacar a estos niños delante. Y las grandes víctimas son los que se quedan aquí. Pero los niños han quedado así desamparados. Alfredo Galán era absolutamente insolvente, con lo cual no pueden cobrar nada. Esa es la gran tragedia de los asesinatos en estas características, cómo se quedan las víctimas, y que en la mayoría de las veces las víctimas no tienen un resarcimiento real. ¿Cómo les afectaba a los 2 niños la muerte de sus padres? Eso que ni lo puedo explicar. Lo han pasado fatal. ¿Los niños dónde residían? ¿Aquí en España o residían en Rumanía? No, cuando pasó todo esto residían en Rumanía, los niños. Bien, ¿ahora dónde residen? Ahora reside conmigo. Bien, ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Porque sus padres...? Pues porque sus abuelos de parte del padre no vive ninguno.
Y mis padres, que son los abuelos de parte de su madre, pues están mayores, no se puede hacer cargo de ellas. La niña necesita que alguien esté todos los días con ella. ¿Posee alguna minusvalía? Sí. Joan? Es ciega. Es ciega. Hola. Grace, ¿qué tal está? ¿Cómo le ha ido por Arganda? Estoy desconcertada. Yo no sé cómo este hombre pudo haber jugado así con la vida y la muerte de las personas. Alfredo Galán es un psicópata. No juega con las mismas armas que juegan los demás. Le voy a enviar un material. El informe psiquiátrico de Alfredo Galán, junto con unos vídeos de gente que le conoció, porque todo esto a usted le va a ayudar a comprender algo más. Se lo agradezco. La verdad que en este momento me siento como perdida. No pensé que me iba a sentir así. Alfredo era un niño que vivía a orilla de la casa de mis suegras. De los 4 hermanos que yo conocí, pues era un niño pues muy tímido. Recuerdo que Alfredo llegaba del colegio y a lo mejor te acercabas a darle un besito y él, como era tan tímido, siempre se escondía detrás de la mamá. Y era un niño muy tranquilo, se salían al fresco Alfredo con sus hermanos y normalmente él siempre se quedaba sentado en el escaloncito y los hermanos jugueteaban por el callejón donde ellos vivían. Su madre era una señora muy maja, a la madre le hablabas y te hablaba con todo el cariño del mundo. El padre no, el padre simplemente llegaba, como mucho decía buenas noches, se metía en la casa y ya está. Para mí los padres de Alfredo, sinceramente, no eran un matrimonio. Yo pienso que su madre era muy chapada a la antigua y como tenía los hijos pequeños, pues aguantaba carros y carretas. Supuestamente pensaría que la vida era eso. Con 8 años su madre murió en el parto de una de sus hermanas. Y a partir de ahí este chico empezó a volverse más introvertido, menos expansivo, menos llano y mucho más introvertido, reservado y raro. Estoy convencida de que cuando murió la madre, Alfredo y su hermana Ana se quedaron muy hechos polvo. A los dos porque eran más inclinados hacia la madre que hacia el padre. A raíz de la muerte de la madre, pues que se hizo un poco, que cambió de carácter, pero tenía 8 años, pues también pudo cambiar de carácter por eso o por otras circunstancias. Eso parece que es un hecho que la familia lo da mucha importancia. La única época en la que él se hace más popular es cuando organiza pues una serie de timbas, de partidas de cartas en el Instituto Juan de Tábora, como una persona que quiere ser simpático entre sus amigos, ser querido. En Puerto Llano, hasta que se va al servicio militar, como que no hay ningún problema ni ninguna circunstancia que pueda hacerle especialmente resonante o reconocido en la sociedad. En Puerto Llano él, insisto, sigue pasando desapercibido siempre. Lo que sí que hace tempranamente es meterse en el ejército. Y ahí es donde hace un poco su carrera. Todo lo que sea que te acepten en el ejército y disponer de un uniforme, pues te da un estatus distinto y te hace sentir o compensar fallos de tu personalidad. Y en ese sentido, pues le vendría, me imagino que bien. De hecho, estuvo en Bosnia una primera vez y volvió contento, y lo pone como un hito. Y el otro hito siguiente en que le notan distinto es cuando ya nos acercamos más al momento de los hechos, que es cuando regresa la segunda vez de la guerra de Bosnia. Eso le nota a la familia que viene distinto y de hecho pues parece que hay un cambio sustancial de la manera de ser de antes a cómo vuelve después de Bosnia. En 2002 vuelve después de una carrera militar y le vemos, pero le vemos muy ocasionalmente. Ves como
venir, saludar a los amigos, entre los que me encontraba yo. Que hay un cambio sustancial, y es que cuando regresa de Bosnia le obligan a ir a Galicia a quitar chapapote. Los ejércitos de España están desarrollando un esfuerzo sostenido e ingente que vamos a sostener mientras quede un solo centímetro de chapapote en Galicia. Los soldados y marineros van a seguir trabajando. Para Alfredo Galán, quitar chapapote es una frustración enorme, y de hecho allí tiene algún episodio muy violento. Los últimos días que pasó en Galicia se encontraba muy mal, descontento, y quería irse, desertar, y montó un pollo, se enfrentó a un mando, sacó 2.000 euros, hizo bolas con los billetes y se fue a beber. También obligó a una señora a bajarse de su coche y le rompió una ventanilla con una piedra. Al regresar al cuartel embriagado, les dijo a todos que se iba del ejército y que los dejaba, y en ese momento fue detenido. Alfredo Galán termina siendo detenido por la policía militar. Le envían a Madrid y le ingresan en la unidad de psiquiatría del Hospital Militar Gómez Ulla. Esta fue la primera señal de alarma que nadie supo interpretar. Algo no iba bien en la cabeza de este joven militar. En el Gómez Ulla consideran que es ansiedad lo que tiene, y es cuando comienzan los asesinatos, estando bajo tratamiento ambulatorio externo. Alfredo Galán tiene y seguirá teniendo un trastorno de personalidad que se vio descompensado gravemente. Yo creo que fue lo de Bosnia, aunque él no lo reconoce así. La noche antes de él entregarse, por los bares donde iba, él iba comentando, él iba diciendo que él era el asesino de La Baraja y que al día siguiente se iba a entregar. Yo me encontré en un disco bar de Puertollano con Alfredo Galán y estuvimos juntos de fiesta, tomando cubatas, brindando. Horas después me estaban llamando de la central de la cadena SER para decirme que les contara la crónica del asesino de La Baraja que se acababa de entregar en Puertollano. Y alguien dice, ¿es Alfredo Galán? ¿Tú lo conoces? Y yo digo, sí, lo conozco. Digo, pero eso es imposible. O sea, igual que dijo la policía cuando se entregó. A mí me costó mucho trabajo creerme que Alfredo Galán pudiera ser el asesino de La Baraja. Yo no lo podía creer. Todavía me cuesta trabajo creerlo. El día 3 de julio del año 2003, sobre las 4 de la tarde, se presentó en la comisaría de la policía local de Puertollano, en Ciudad Real, y se entregó diciendo que él era el asesino de La Baraja. Si bien en un primer momento pues no le dieron mucha credibilidad, pues, iba un poco bebido, en fin, se pensaban que era una broma, dio ciertos detalles que provocaron que fuera trasladado a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Afirmó que él las cartas las marcaba por detrás con un puntito azul. Eso, como era un detalle que era verdad y que no había trascendido a los medios de comunicación, pues es lo que definitivamente nos certificó que el asesino de La Baraja se había entregado. Que vence el ego, ¿no? De decir, bueno, que el mundo sepa que he sido yo el que he traído en jaque a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de España, ¿no? Es que hay unos rasgos narcisistas y con afán de notoriedad. Y de hecho, lo de las cartas, aunque él no empezase el juego, pero siguió el juego. Lo de ir colocando las cartas, de alguna manera sí estaba buscando notoriedad. De hecho, casi todos los asesinos en serie pues tienen esa lucha, esa pelea con la policía, ¿no? Sabe que la policía está detrás de él, él ve los medios de comunicación y se siente orgulloso de lo que está haciendo, pero ya cuando ve que aquello tampoco cuela y que ya la policía está muy detrás de él, ¿qué hace? Se adelanta. Antes de que me digan, me han detectado, yo digo, yo soy el asesino de La Baraja que usted jamás me hubiera descubierto si no es por mi propia confesión.
Tensión máxima en Puerto Llano desde hace 24 horas. Un hombre se entregaba anoche asegurando ser el asesino de La Baraja. Este hombre del polo amarillo es Alfredo Galán, exmilitar. Ayer confesaba los crímenes y daba datos solo conocidos por la policía. Después de haber investigado cientos de casos de asesinato y de homicidio, la verdad es que es la primera vez que me enfrentaba a un asesino en serie, ¿no? Era meticuloso. Él luego descubrimos que, bueno, que empleaba un determinado tipo de vestimenta, empleaba guantes, gafas para distorsionar su imagen. Quizá se sale un poco de los estereotipos a los que estamos acostumbrados cuando pensamos en un asesino en serie, ¿no? Que tenía capacidad suficiente para comprender lo que estaba haciendo. En ese sentido sí tendría responsabilidad. Por supuesto que había un trastorno de ansiedad, había un trastorno de estrés, un trastorno de personalidad, pero eso no elude la responsabilidad. Cuando hablamos de estos temas, todavía me acuerdo de pensar que estuve tomándome un cubata con el asesino de La Baraja y que mi vida podría haber estado en peligro, o no. Yo hoy quiero creer que Alfredo Galán es el asesino de La Baraja, el único asesino de La Baraja. Pero hay tantos detalles, tantas lagunas y sobre todo una personalidad tan poco concluyente que siempre te queda una duda: ¿habrá o no habrá 1, 2 o 3 asesinos de La Baraja? ¿Quién lo sabe? Siguen mientras las investigaciones y a la espera de encontrar la prueba definitiva, la pistola. La policía cada vez tiene más claro que Alfredo Galán es el asesino que buscaban. Nos dice que se ha deshecho el arma y que la arroja a un contenedor de basura allí de Puerto Llano. La pistola, hasta que se trata de localizar en el vertedero, pues bueno, lo hace prácticamente imposible por el tratamiento de basuras que hay en el vertedero allí de Puerto Llano. No aparece nunca el arma. Sobre todo lo que determina ya finalmente la autoría es el tema de que se encuentra una vaina percutida del arma de los crímenes. Nadie tiene una vaina percutida de la Tokarev en su casa, que no sea el propietario. Una testigo, la joven ecuatoriana que se salvó en Tres Cantos de un disparo porque se le encasquilló el arma, le ha reconocido por medio de una fotografía. Cuando me llamaron de la Guardia Civil para que lo vaya a reconocer, lo vi por un vidrio que pusieron ahí y era él, la misma mirada. Su mirada era muy profunda, como yo la describí como la de un tiburón. Tal vez los ojos muy oscuros, no se podía ver, como algo como que no tuviera alma, algo muy oscuro que no me podía comprender. Fue lo que me quedé en shock y lo quedé mirando y no pude hacer más nada, pero esa mirada nunca la voy a olvidar. Vamos a ver, señorita, siéntese ahí donde está el micrófono, si es tan amable. Vamos a ver, ¿jura o promete decir la verdad de lo que aquí le preguntemos? Sí, lo juro. A mí me consta en el tomo 1 de la pieza C. Folio 99. Dígame, en el momento que realizó usted este retrato robot, valoró su fiabilidad en un 70%. ¿Recuerda usted este retrato? Sí, lo recuerdo. ¿Cómo valora usted hoy en día la fidelidad de este retrato? Sinceramente, los dos no tienen mucho parecido al agresor. O sea, reitera usted que lo que más puede identificar son rasgos de tipo general. Sí, rasgos de tipo general, su cabello, sus cejas y tal vez su mirada un poco. Yo le insisto, aunque resulte reiterativo, pero con esto quiero intentar que no haya repreguntas. Usted puede afirmar sin lugar a dudas que es la persona que intentó atentar contra su vida, aun cuando no recuerda su rostro. Si nos puede usted decir de forma indubitada y fehaciente si es el señor Galán, la persona que la madrugada del 7 de marzo... Lo he respondido ya 3 veces, ¿eh? ¿Alguna Sí, otra pregunta? No hay más preguntas. Intentaba con eso evitar repreguntas. Especialmente llamativo el silencio de Alfredo Galán Sotillo durante todo el juicio. No declara, no ejerce el derecho a la última palabra.
El fiscal hace una interpretación brillante de ese silencio y recuerda a la sala y a todos los presentes que el silencio de un acusado puede ser interpretado. Tienes derecho a guardar silencio, a no declarar contra ti mismo, a no declararte culpable, pero también el tribunal tiene derecho a interpretar ese silencio. Mi defendido ha solicitado, en primer lugar, no salir en ninguna señal que se emita al exterior, a los medios de comunicación. Solicitamos que permanezca con la gorra y además entendemos que este señor, y se lo puedo asegurar, es don Alfredo Galán, que si lo han traído desde Soto del Real es porque bien han comprobado la identidad de don Alfredo Galán. Que al haberse acogido al derecho a no declarar, tampoco es necesario que se despoje de esa gorra, habida cuenta que yo serviría para verificar la veracidad de su testimonio. Fui la abogada defensora de don Alfredo Galán. Alfredo Galán, en todo momento, él ha sido director de la defensa, hasta el punto de que tampoco quiso contestar a mis preguntas en el acto del juicio. 142 años de cárcel para el llamado asesino del naipe. Alfredo Galán ha sido considerado culpable de la muerte de 6 personas y de intentar matar a otras 3. La sentencia destaca su manifiesto desprecio por la vida humana. Señor Alfredo Galán Sotillo, querido amigo, tal vez le resulte extraño que le llame amigo, pero prefiero comenzar así esta carta para poder acercarme con confianza. Han pasado ya 14 años desde aquel 7 de marzo. Esa joven a la que usted intentó matar era mi hija. Anahit no ha podido venir, por eso vengo yo en su lugar. Ella le perdonó y quería que usted lo supiera. Anahit le perdonó. Espero que usted sepa aceptar su perdón. Dios mío, perdona mi debilidad y la arrogancia de creer que podría superar esta prueba sin dudar. Solo puedo pedirte que me ayudes a encontrarme con esta persona para ser capaz de comunicarle el perdón de mi hija. Grace podrá entrar en la prisión de máxima seguridad. Por fin va a conseguir, 14 años después del intento de asesinato de su hija, cumplir la promesa que le ha hecho a Anahit, darle el perdón cara a cara a Alfredo Galán. Hola. Grace, estoy aquí en la zona. Sí, en un minuto bajo. Te espero. Gracias. He decidido acompañarla. No la voy a dejar sola en un momento tan duro, tan amargo y a la vez tan especial. Grace, va a ir todo bien. Gracias, Jorge. Realmente no es fácil. Me siento con una gran expectativa y la verdad con mucha fuerza. Se la he pedido a Dios y la he recibido, Jorge. Vas a cumplir una promesa muy seria. Sí. No cabe duda que es un momento importante. Has hecho muchos kilómetros para estar aquí ahora mismo. Ha valido la pena. Yo creo que esa palabra precisa para Alfredo puede que cambie algo importante en su vida. Vamos a ver. En la puerta de la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, Grace es absolutamente consciente, ahora sí, a lo que se enfrenta. La duda, el miedo, los recuerdos. Ha recorrido medio mundo, ha movido cielo y tierra para cumplir la promesa que le ha hecho a su hija, encontrarse a solas con un asesino en serie, con Alfredo Galán, y perdonarle.
Alfredo Galán, el mayor asesino en serie de la historia de España, el militar que ejecutó a 6 personas sin temblarle la mano, ese hombre, no ha tenido el valor de recibir a Grace. En el último minuto ha retirado el permiso que inicialmente había dado. Así se lo comunicó el director del centro a Grace. Lo he intentado, Jorge, pero no se ha podido. Le entregué la carta a un funcionario que me prometió que se la haría llegar. Para poder perdonar, esa persona tiene que querer ser perdonada. Tú has cumplido tu promesa. Ya es hora de volver a casa.